Gracias por acompañarnos a su programa, A Tiempo con Casinelli. Hoy una invitada, como siempre, especial, Caterina Costa Bonbúfal, presidenta de la Cámara de Industrias de Guayaquil. Con ella abordaremos los desafíos que tiene este sector tan importante para la economía del país. Nuevamente, gracias por acompañarnos a Tiempo con Casinelli. Gracias por acompañarnos a este programa de A Tiempo con Casinelli. Hoy con un invitado muy especial, tal como lo había anunciado, nos acompaña Caterina Costa Bonbúfal. Ella presidenta de la Cámara de Industrias de Guayaquil. Caterina, un gusto, gracias por haber aceptado esta invitación. Somos amigos desde hace muchos años, pero más allá de eso yo soy un admirador del trabajo que tú vienes realizando al frente de un gremio tan importante como la Cámara de Industrias, sobre todo en la ciudad de Guayaquil, así que bienvenida. Hablemos un poco de la Cámara, hablemos un poco de la actividad de una Cámara que, de acuerdo a los datos que tengo, tiene 80 años de vida institucional. La pregunta es un poco, ¿cuántas industrias están involucradas? ¿Cuál un poco es el giro del trabajo de la Cámara? ¿Cómo se vienen desarrollando hoy en día? Juan Carlos, gracias por la invitación. Tú sabes que la amistad y el respeto es mutuo, valorando también tu trayectoria. Para mí es muy importante estar aquí, es realmente un honor. Liderar la Cámara de Industrias de Guayaquil es algo muy agradable, es algo que es motivador, es un gran gusto trabajar con las industrias. Tú sabes, yo soy abogada como tú y llegó un momento en mi vida en que dije, la verdad es que las letras son un poco áridas, el cliente viene siempre a donde uno con un problema, y pensé, quiero ver algo que crezca, algo que yo lo vea, que sea físico, tangible. Yo decía como en la agricultura, que crecen las plantas, que producen los árboles, y acabé por esa coincidencia en la industria. Y la industria era justo lo que yo quería, ¿no? En la industria, de todas maneras, sí he podido desarrollar mi profesión, porque yo creo que el abogado trabaja en todas partes. Y yo veo, me dicen, bueno, pero ¿tú ejerces? Le digo, bueno, sí, yo ejerzo, pues estoy en societario, tributario, laboral, un montón de áreas que me han servido muchísimo también en la Cámara, porque el tema legal está siempre constante. Entonces, ver la industria, ver los distintos sectores, son muchísimos. De todas maneras, en la Cámara alrededor del 40% está relacionado a alimentos, a la agroindustria. Eso es algo vital para el ser humano, muy vinculado con la agricultura, que es tan importante para nuestro país. Y el resto, pues hay de todo: plásticos, caucho, metalmecánica, farmacéutica. Inclusive tenemos algunos socios de esa industria sin chimeneas, que es el turismo. Así es que trabajamos con un gusto inmenso con todas ellas, apoyándolas. Las industrias tenemos grandes retos hoy en día. Estamos frente a lo que se llama la cuarta revolución industrial. Tenemos problemas de la globalización y otros temas que son los que preocupan siempre a la industrial. Sí, y más de 400 industrias vinculadas con la Cámara que tú presides. Y debo decir algo en mérito del trabajo que vienes realizando. Sí, muchas personas pueden llegar a presidir un gremio, Caterina, pero la confianza que da, la verticalidad en el actuar de quien esté al frente, es sumamente importante al momento de una discusión sobre cualquier tema. Es decir, hacer vocería cualquiera, tener la representatividad para dar esa vocería solamente personas especiales. Y la Cámara de Industrias de Guayaquil, en los distintos temas, me acuerdo el tema de la tasa aduanera, por ejemplo, que todavía está en discusión, todavía está en la pelea, inmediatamente sale al frente. ¿Qué peso tiene la Cámara de Industrias en el contexto de la Federación de Industriales del Ecuador? Bueno, en este momento, desde el año pasado, me ha tocado presidir la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador. Es rotativo. Es rotativo, sí. Sin embargo, fui reelegida este año, no rotó, y me encanta. Hay 10 provincias que tienen cámaras de industrias en el Ecuador. Algunas de ellas de la Sierra: Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua,
Chimborazo, Azuay, Loja, y en la costa El Oro, Guayas, Manabí y Santo Domingo, que es la última. Y es maravilloso porque uno siente la diversidad de nuestro país, las necesidades son tan distintas, hay muchos temas igual que son transversales, pero hay una unión que es maravillosa. La relación es una relación de respeto, una relación de valorar lo que hacen las industrias en los distintos destinos del país. Y nos reunimos todos los meses. Para mí sí es una gran responsabilidad porque no solo estamos representando industrias, estamos representando a las personas que están atrás de esas industrias, a esos puestos de trabajo. Y ahí sí siento un poco esa angustia de las necesidades de poder dar cabida a las personas que no tienen ese empleo adecuado. Nosotros tenemos una convicción y decimos que no hay mejor programa social que aquel que genere empleo productivo. Desearíamos que esas plazas se amplíen constantemente y en esas personas yo pienso, en esas personas hacen que yo me motive en mi trabajo cuando me piden un espacio y yo sé lo difícil que estamos en ese momento para poder ayudar a esas personas. Las tengo presentes en cada actividad que tenemos, en cada momento que sugerimos cambios en la legislación o cambios en la normativa o en los trámites. Tenemos a esas personas que están buscando un empleo en la mente y en el corazón. Y a esa vocería es a la que yo hacía referencia cuando hablaba de que la palabra de Caterina Costa al frente de la Cámara de Industrias es una palabra muy respetada, porque yo siempre sostengo que frente a cualquier acción económica debe haber un compromiso social, si no, no tiene sentido. Esto tiene que multiplicarse, porque de nada sirve ser la persona más rica de un segmento sabiendo que hay mucha pobreza alrededor. Una Cámara de Industrias potente no puede quedarse tranquila frente a las necesidades generales y por eso es importante la convicción social. En la experiencia, Caterina, que yo también tuve pues recorriendo el país muchas veces en temas de distintos cargos que me tocó asumir, pude valorar provincias por fortalezas. Por ejemplo, yo sostengo que una de las provincias más emprendedoras del país es la provincia de Manabí. Me quedo loco con la cantidad de emprendimientos que hay. Llego y quieren hacer desde el chocolate hasta vender salprieta, pero quieren hacerlo y quieren exportar, y eso es espectacular. Sacando a un lado Guayaquil, que por su naturaleza de puerto, de ser un eje con distintas particularidades en el tema industrial, y sacando obviamente a Quito y de pronto la Azuay, ¿cuáles son para ti las provincias, o cuál es la provincia que te sorprende su capacidad industrial a pesar de las condiciones que a veces son adversas en que se desarrolla? Bueno, en realidad me sorprenden todas. Me encanta verlas vinculadas a los recursos naturales del país. Y allí son todas tan distintas, especialmente las que se relacionan a alimentos, porque la agricultura en nuestro país es muy diversa. Entonces, ir a una provincia como Loja tiene unas cualidades maravillosas, por ejemplo, en especies. Tienen sembríos muy interesantes en azucareros. La diversidad en alimentos es impresionante. Pero hay otras provincias en donde hay desarrollo industrial puro. Por ejemplo, en Cotopaxi, en Tungurahua, vemos empresas que tienen siderúrgica, cada una tiene lo suyo. Esta semana, el día de ayer, estuve en Manta, visitamos una empresa que hace elaborados y empaca atún y camarón. Cada provincia es lo maravilloso de nuestro país, un país pequeño, diverso, con personas extraordinarias, muy trabajadoras, pero la naturaleza nos ha hecho que nos especialicemos unos en unas cosas y otros en otras. Y me resulta difícil poder decir, esta me gusta más, porque además las personas
están siempre con lo que tú decías, ¿no? Están siempre buscando la innovación, buscando nuevos espacios, cómo llenamos necesidades del mercado o de las comunidades o de otras industrias también. Las industrias tenemos muchas necesidades, entonces a veces estamos proveernos entre nosotros, y ahí sí destaco que nunca estamos viendo el tamaño de la empresa. Las grandes compran de las pequeñas, de las medianas, de las micro y viceversa. Buscan a quien les sirva mejor, a quien les permita ser más competitivos y a quien les dé producto de calidad. Y allí estamos en una constante mejora continua, tratando de mantener a esos clientes y buscando a los consumidores en sus necesidades diversas, muy cambiantes, buscando los gustos de esos consumidores y las necesidades que hemos conversado en ese momento. Nuestros millennials ya tienen una visión distinta de lo que desean consumir y de lo que necesitan en su día a día. Muchos temas se van abordando y obviamente esta diversidad regional a la que hace relación Caterina nos va a llevar a una pregunta que la voy a formular una vez que regresemos de unos pequeños comerciales de quienes nos auspician, aquí en A Tiempo con Cassinelli. Este programa llega gracias al gentil auspicio de Riviera Ultra HDTV. Encuéntralos en los principales supermercados y tiendas del país. Hotel Mar Azul, Global Trade Consulting, Halil Brokers S.A., Excellent, AXA, Maytaler & Zambrano Abogados, Fides Bureau, Soluciones Tributarias, Polo Ralph Lauren, Di Franco Hostería, vía El Triunfo Bucay, Hotel Wyndham, excelente confort y hospitalidad. Todo está en los detalles. Y Cassinelli Abogados. Continuamos con la entrevista a la presidenta de la Cámara de Industrias, a Caterina Costa Bonbúfal. Caterina hacía un recuento y decía muy bien, desde el ámbito no solamente de la presidencia de la Cámara de Industrias de Guayaquil, sino, Caterina, desde el ámbito de la federación, te toca tener ese enorme privilegio, porque es un privilegio de poder recorrer este país de punta a punta, ver sus bondades, su diversidad. En materia de industrias, pues yo también pude percibir, por ejemplo, en el Tungurahua tienes lo que es carrocería, metalmecánica, y también tienes a los artesanos que empiezan a intentar salir con más fuerza, los de Quizapincha, los de Gualaceo, con una industria que tiene que ver con el manejo del cuero. Si te vas al Cotopaxi, efectivamente tienes empresas de acero, tienes los productos ya más industrializados, lácteos, etcétera, y si vas hacia Chimborazo vas a encontrar las cementeras. Pero cuando enfocan hoy el tratamiento de una ley tan importante, porque toda ley que tenga relación con reactivación o impulso de todo lo que es producción es importante para todos los ecuatorianos. Cuando se enfoca esta discusión en la Asamblea Nacional y está terminando ya en estos días el proyecto de ley económica urgente, una de las dudas que yo siempre tengo es cómo haces que que esta diversidad que hay, que si bien es cierto se llama industria, cada uno tiene una necesidad particular. Los carroceros de Tungurahua, ellos quieren determinadas normas arancelarias para ser competitivos o desaparecen, que no les importen camiones con chasis ya estructurados, con carrocerías incorporadas, porque no tienen cómo trabajar. Los que están en cambio en la parte de lo que tú hablas de la industria, por ejemplo en Manabí, están pidiendo exenciones, o sea, cada uno empieza a buscar un punto y ninguno se siente satisfecho con la integralidad. ¿Cómo desde tu dirección, porque obviamente asististe y tendrás que seguir protagonizando en los distintos espacios como la Asamblea Nacional, etcétera, llevando una vocería, ¿cómo haces para poder unir un poco todas estas pretensiones y además no descuidar esa parte social a la que hiciste referencia? Bueno, sí, efectivamente no es fácil, pero yo creo que uno tiene que tratar de aferrarse a los principios. Nosotros defendemos los principios de la libre empresa,
Nosotros tratamos de ser un ente propositivo, siempre llevar propuestas. Nos gustan las reglas claras, es algo que pedimos. Cuando hay este constante cambio de reglas, eso nos complica porque nos perjudica hasta en la competitividad, porque uno tiene que estar asignando personas a que lo ayuden a uno a mantenerse dentro de esas reglas, y siempre con un enfoque hacia la generación de empleo. Entonces hay que tener presente que esos principios de libre empresa pueden afectar a los sectores más sensibles. Entonces esos sectores, y ahí sí tú lideraste una firma, lo que se llegó a una firma de un acuerdo comercial, y es cuestión de negociar bien. Yo no le tengo miedo a los acuerdos. Ese es un perfecto ejemplo de cómo uno puede proteger sectores sensibles, y esos sectores sensibles también tienen que ponerse al nivel que el mundo nos demanda. En realidad, todas las empresas, no solo la industria, nos enfrentamos a dos cosas: a la globalización. Y la globalización, hay muchas, yo he visto tantas manifestaciones en contra de la globalización, pero la globalización la tenemos todos en nuestro teléfono, la tenemos en nuestras manos todo el día, es algo innegable. Y por otro lado tenemos ya una cuarta revolución industrial con la tecnología, la robotización, la digitalización, que se nos viene encima. Ecuador tiene que montarse en ese tren porque somos parte de una gran cadena mundial. Un eslabón importantísimo para nosotros, pero un eslabón más. Entonces, dentro de ese marco de la libre empresa, de esos principios, hay que cuidar sectores sensibles, pero ayudar a que esos sectores sensibles se pongan al nivel que el mundo requiere. Ecuador, dolarizado, necesita dos cosas para mantenerse en ese sistema bien. Por un lado, las inversiones, y por otro lado, un sector exportador fuerte. Nosotros como industrias estamos encadenados a ese sector exportador, pero no podemos estar encadenados con una industria que no sea competitiva. Tenemos que estar encadenados con una industria que tenga calidad mundial, que se desenvuelva en un mundo globalizado, y tenemos que ayudar. ¿Y cómo ayudamos? Efectivamente, hay sectores sensibles que tienen que trabajar para competir en este mundo globalizado con estas nuevas reglas de la cuarta revolución industrial. ¿Qué tenemos? Una brecha tecnológica, y ahí el acuerdo con la Unión Europea era algo que nosotros defendimos mucho, porque esa tecnología europea nos ayuda a tener menor impacto ambiental, a tener procesos ecoeficientes y a tener mayor productividad. Y por otro lado, poder tener materiales también que nos permitan tener menor consumo energético, ayudar al ambiente, y en ese proceso esos sectores sensibles que tienen que además ser soportados con personal altamente capacitado. Entonces viene el tema de la capacitación, permitirá que después de un periodo X logremos llegar a un nivel en donde ya no se requieran esas barreras arancelarias o de otro tipo, sino que ellos puedan desenvolverse en ese mundo que es una realidad hoy por hoy. Tocando este tema de los acuerdos, Caterina, me hacían una entrevista hace unos días y me decía: doctor Cassinelli, ¿usted qué opina? ¿Usted está de acuerdo con buscar un tratado de libre comercio o un acuerdo con México? Y yo le decía a la periodista, le decía, ¿cómo no voy a estar de acuerdo? Si el problema no está en suscribir los acuerdos ni los tratados, el problema está en la negociación. Usted puede suscribir los que quiera mañana, con la misma Unión Europea, con los Estados Unidos o con China, pero cuidado lo que suscribe, porque es sumamente sensible. Nuestra producción y las asimetrías son enormes. Esta pregunta me la hacían en referencia a una declaración que hizo el ministro Pablo Campana, indicando el tema de la Alianza para el Pacífico, de la Alianza del Pacífico. Yo decía, muy bien, vamos tras México. Con Colombia y Perú tenemos a la CAN, que es normas de 0% arancel. Con Chile tenemos unos acuerdos sumamente amplios, pero con México no los tenemos. Le pregunto a la industria con el tema de México, ¿por qué no hemos firmado con México? Porque por un lado, digo yo, México no nos acepta a través de OTC recibir nuestro camarón y nuestro banano, pero nosotros no queremos recibir del lado de la industria
la línea blanca que puede hacer en un momento dado México y que compite con la industria. Si te toca ir a negociar mañana, Caterina, un tema de estos pensando en la Alianza del Pacífico, ¿qué cede la industria? ¿Cuánto está dispuesta a ceder para que el negociador pueda decir, no se preocupe, nosotros importamos 0% arancel, todo lo que ustedes produzcan en línea blanca, con tal de que tengamos un acuerdo comercial definitivamente que nos dé el acceso total a la Alianza del Pacífico? Un poquito te hago la pregunta, sé que es complicada, pero obviamente poner en contexto lo que es una realidad. No es un tema de firmar por firmar cosas. Estoy 100% de acuerdo con lo que has dicho. Definitivamente ahí viene el análisis de esos sectores sensibles, porque esos sectores sensibles generan plazas de trabajo, esos sectores sensibles generan riqueza. Entonces, yo creo que es un tema de plazos, un tema de analizar. Yo ayer veía sobre este tema un economista que decía, ojo, la mano de obra mexicana en su salario básico representa la mitad que la mano de obra en su salario básico ecuatoriano. Entonces ahí ya tenemos asimetrías. Está bien, pero veamos en tiempos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Nuestra mano de obra tiene realidades y esas realidades hay que respetarlas. Eso no va a cambiar. ¿Qué nos está fallando? Nos está fallando productividad, nos está fallando tal vez que las ineficiencias de las empresas públicas de alguna manera se cargan al sector industrial, al sector productivo, y estamos hablando, por ejemplo, de los costos de la energía eléctrica, o que de pronto tenemos un exceso de normativa o tramitología que nos resta competitividad. Entonces está bien, A, B, C y D, sector sensible, vamos a pedir un plazo más largo para esta desgravación, y en ese plazo vamos a trabajar con las autoridades para lograr que sean competitivos, porque si no, quien paga los platos rotos, como dicen por ahí, al final del día es el consumidor. La idea es que el consumidor tenga acceso a los productos de mejor calidad al menor precio. Entonces todos tenemos que trabajar en ese camino con plazos, con acciones concretas, y estoy segura que eso se puede hacer. Se nos quedaron varias preguntas, Caterina, aquí listas. Por eso este primer programa va a tener una continuación en un segundo episodio de esta entrevista con la presidenta de la Cámara de Industrias. Quiero agradecerte, Caterina, por la gentileza de habernos acompañado, y los invito a ver la segunda parte de este programa junto a Caterina Costa en A Tiempo con Cassinelli.